Me encanta la primavera, la vida latiendo, renovándose. Es fantástico sentirse vivo. André Delambre, oriundo de Montreal, fue un científico que trabajaba en una máquina teletransportadora de materia, en la que al principio experimentaba con objetos inanimados, en donde tuvo solo un pequeño percance, pero después lo solucionó. Luego de ello, porque estaba contentito de que había solucionado ese error, le dice a su esposa que van al teatro. Una vez estando disfrutando del teatro, su mujer, porque él se pasaba al teatro por los cojones, dado que su espíritu de científico inquieto no le permite dejar de seguir pensando en fórmulas para seguir jugando a ser Dios, la mujer se da cuenta y le dice esto: no. Él, no muy convencido de dejar las fórmulas, abraza a su mujer y se pone a ver el teatro con esta cara. Y yo digo esto, chato, ¿te importa un pingo ese teatro? Mira la cara que pones, de tratar de estar interesado pero seguís pensando en esas fórmulas y en querer ser Dios. No obstante a eso, se atreva más y utiliza a su gato dándolo y después a una cobaya. Con su gato falló, porque las partículas del mismo quedaron deambulando por el espacio transformado en una serie de átomos felinos, mientras que con la cobaya logra su objetivo de poder teletransportarlo. Tal es así que, conforme con el resultado, destapa un champán en la que también lo teletransportó con éxito. Y al otro día, por la mañana, descansando en su reposera y tan contento, suelta esta frase inmortal que va para el cielo. Me encanta la primavera, la vida latiendo, renovándose. Es fantástico sentirse vivo. Con que te encanta la primavera, ¿eh? Bueno, su hermano François llega a su casa para almorzar y cuando lo van a buscar junto con él en el laboratorio se encuentra con esta nota pegada en la puerta, diciendo que no iba a comer. Esa nota era sinónimo de que la primavera ya se había ido al quinto coño y que él estaba hasta la happy. Y no happy precisamente de estar feliz, porque ya para ese entonces se había mandado el moco de su vida, el cagadón más gordo de todos, porque al querer ser más Dios que el mismísimo Alá, experimenta consigo mismo para teletransportarse, pero no se percató de que en la máquina también tenía una pequeña compañía. Una mosca que se le había colado ahí, y al querer hacer la teletransportación las partículas se mezclaron, y él quedó con la cabeza y la mano izquierda de la mosca, mientras que la mosca quedó con la cabeza y un brazo de él también. Vamos, un puto desastre se mandó. Un cagadón no, lo siguiente de lo siguiente y más siguiente y eternamente siguiente. Helen, quien estaba preocupado del ermitaño de su marido, baja al laboratorio para ver cómo está, y lo encuentra con la cabeza cubierta por una tela negra y con una de sus manos deforme. André, quien solo se puede comunicar a través de notas escritas, le explica a Helen que al intentar teletransportarse a sí mismo, una mosca entró al desintegrador junto a él, lo cual provocó que sus átomos se mezclaran. Tal es así que para solucionar este cagadón debían de encontrar a la mosca, para volver a hacer la teletransportación y así poder volver toda a la normalidad. Pero esa búsqueda fracasó rotundamente y a medida que pasaban los días, André ya iba perdiendo el control sobre sí mismo, porque la cabeza de mosca que tenía ya predominaba. Tal es así que le dice a su mujer mientras escribe en el pizarrón "I love you" que se deshaga de todas las pruebas, y cuando hablamos de todas las pruebas también hablamos de André, porque le ordena a su mujer que lo aplaste con la máquina hidráulica. Al llegar a la fábrica, el científico André, con cabeza de mosca, configura la máquina y le pide a Helen que presione el botón y que bajara la prensa, acabando definitivamente con quien quiso jugar a ser Dios. Pero la cosa no queda ahí, porque la mosca con la cabeza de André seguía deambulando por ahí, hasta que queda atrapada en una tela de araña junto a una araña que tenía todas las intenciones de devorarlo. Pero antes de ser devorado, muere él y la araña, abruptamente aplastados por una piedra que les tira el detective, quien hasta ese entonces no se creía la historia que le contó Helen, la mujer de André, sobre lo que había sucedido. Por ende, el bueno de André muere 2 veces, y aplastado la primera por una prensa y segundo por una piedra.
Estos fueron los tristes, crueles y devastadores finales que le tocó al científico André por querer jugarse a la. Acá te dejo una curiosidad. El actor Al Edison, quien interpretó a la mosca, fue el primero y único que muere en esta película, pero en la vida real fue el último que murió del elenco, a la edad de 92 años, el 19 de julio de 2019, de una muerte natural. Por eso, como dice este dicho, los primeros serán los últimos. Ahora decime vos, ¿te encanta la primavera? Ojo, ojito, si te encanta la primavera, andate con cuidado y no experimentes con nada, porque a veces esta no se anda con chiquitos. Y no preguntarle al pobre de André del hambre, que se cagó de hambre con la primavera. Sin más nada que acotar, hacele caso a las sabias palabras que te deja este reverendo. That is possible. I get around. I love getting around. Love talking to people, even on a rainy day. ¡De puta madre!